práctico referido a objeto hecho imponible. Antes de arrancar con el desarrollo de la clase, les comento que el día lunes tuvimos una reunión de cátedra con el profesor Gustavo Díez, que es el titular de la cátedra y aparte es el director del Departamento de Tributación. De momento no tengo muchas novedades para comentarles sobre modificaciones en el tema presencialidad, más allá de que yo había ofrecido al principio del cuatrimestre la posibilidad de que este curso se desarrolle de manera semipresencial al menos. No fui seleccionado como para que se contemple esta alternativa, con lo cual de momento estaríamos desarrollando todas las clases, salvo alguna modificación que sea, naturalmente, durante todo el cuatrimestre por la modalidad virtual. Lo que sí es importante que les comente que nuestro departamento, el Departamento de Tributación, ha hecho una presentación formal ante el decano solicitando que los exámenes se tomen de manera presencial. Esto obviamente habrá que organizarlo, esto obviamente habrá que prever de qué manera se va a llevar a la práctica, pero por lo menos la intención del Departamento de Tributación es que los exámenes los hagamos de manera presencial. De no mediar ninguna novedad, tendremos lamentablemente que seguir como lo venimos haciendo ante el año 2020 y el 2021 de manera virtual. Entonces, esto ratifica que de momento vamos a mantener la fecha prevista para el primer examen, de acuerdo al cronograma que les había yo enviado oportunamente. ¿Está bien? Bueno, vamos a arrancar entonces la clase de hoy. Vamos a retomar algunos de los conceptos que vimos el día lunes. En las clases que vamos a ir desarrollando de ahora en más, tengo material elaborado a partir de la exposición que voy a hacer de un PowerPoint. Es todo material que yo utilizo para dar clases en cursos de grado, de posgrado y también obviamente para ciclos de actualización para profesionales. Así que les voy a ir subiendo obviamente al campus todos los archivos para que ustedes lo tengan como soporte para complementar el desarrollo de las clases. Les voy a compartir entonces, espero que lo vean bien ahí. ¿Lo ven ahí? Sí, se ve, profe. Bueno, vamos a arrancar entonces con el desarrollo del hecho imponible. Sobre esto, en una fase teórica, estuvieron viendo el tema con el contador Carlos Roca. La idea entonces es describir, en primer lugar, en una fase, si ustedes quieren, teórica y formativa, los elementos del hecho imponible. Esto no le va a servir tan solo para impuesto a las ganancias, sino que es aplicable para cualquier ley impositiva que ustedes quieran estudiar. Lo vamos a ver en el impuesto sobre los bienes personales, lo verán ustedes cuando cursen el impuesto 2 en el impuesto a valor agregado, ingresos brutos, etc. En lo que se refiere al hecho imponible, y ahí lo vamos linkeando con otros temas que vimos hasta este momento, todos los elementos del hecho imponible, que van a ver que son 5, tienen que estar taxativamente definidos en la ley y que no es ajustado a derecho la posibilidad de que el legislador, digamos, no contemple esta situación y que la misma sea definida por otro poder del Estado, por ejemplo, que lo defina vía un decreto del Poder Ejecutivo o eventualmente una sentencia por parte de la Corte. Esto no es ajustado a derecho, no está permitido en la ley. Seguramente ustedes habrán leído la nota que les anticipé, yo iba a publicar en el ámbito financiero ayer,
la verdad que tuvo muy buena receptividad y creó para el tema, digamos, en cuestión, el tema de los anticipos, que es un tema técnico, digamos, yo le di dos ribetes diferentes a los que les había dado la doctrina, por lo menos en los artículos periodísticos y en los medios. En primer lugar, considerar que la imposición patrimonial y considerar que las necesidades recaudatorias del Estado exceden para el análisis de esta cuestión el aspecto técnico, sino que es mucho más profundo y mucho más complejo, atento a que seguramente va a haber incremento de el impuesto sobre los bienes personales. Yo la nota la mandé al diario el miércoles pasado y el lunes a la mañana sale en un medio gráfico, en Perfil, una nota que da cuenta de que se está estudiando elevar la tasa del impuesto para bienes en el país, que hoy es del 1,25, llevarla al 2,25, y para bienes en el exterior, que hoy es del 2,25, llevarla al 4%. Con lo cual, cuando sale la nota, bueno, pareciera ser que yo tenía, digamos, el teléfono de Guzmán, porque Guzmán finalmente sale la foto de él. Al día siguiente yo planteo esto, y en realidad yo la nota la había mandado el miércoles pasado, venimos sosteniendo esto de hace tiempo, pero lo cierto, lo concreto, es que no hay vuelta atrás con el incremento del impuesto sobre los bienes personales. Primer tema. Y segundo tema, yo hago referencia en la nota a que esta delegación que se hizo en el año 2019 con el decreto 99 es no ajustada a derecho, ilegal, porque el Poder Ejecutivo no puede definir uno de los elementos de derecho imponible. De hecho, me llamaron del diario ahora para profundizar el tema con un tinte un poco más jurídico. Bueno, anyway, lo importante es entonces lo que nos convoca el día de hoy, definir concretamente para saber cómo manejarnos en el marco del análisis del impuesto los 5 elementos del hecho imponible. ¿Cuáles son los 5 elementos? El elemento subjetivo, es decir, poder individualizar a la persona que debe realizar el hecho o encuadrarse en la situación en que objetivamente fueron descritos. Es decir, definir a quién imaginó el legislador cuando se sentó en la banca y se puso a redactar la ley, a quién imaginó como sujeto destinado al pago del impuesto. Esto es especialmente importante en el marco de impuestos personales, como es el impuesto a las ganancias, como es el impuesto sobre los bienes personales, donde tiene que estar específicamente definido el sujeto, la figura del sujeto. Vamos a ver más tarde que en el impuesto a las ganancias la ley plantea que hay 3 sujetos: personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas y resto de las sociedades. También está identificado. Y si el sujeto no entra dentro del presupuesto de hecho, no está alcanzado. Es decir, el impuesto sobre los bienes personales, ¿a quién grava? A las personas humanas y a las sucesiones indivisas. Entonces, cualquier sociedad que desarrolle una actividad en Argentina sabe concretamente que no tiene que pagar el impuesto, porque no está identificado el hecho imponible en el sujeto persona jurídica para bienes personales. En los impuestos reales, que no son personales, la figura del sujeto es medio como irrelevante, no está identificado. Es decir, ingresos brutos. Está grabada la venta que se realiza de forma periódica dentro del ámbito del país. ¿Realizada por quién? No, por cualquier sujeto. Alto, bajo, mujer, varón, hombre, marciano, cualquier individuo que desarrolla esta actividad va a estar obligado a pagar el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Está bien? Aspecto subjetivo. Aspecto objetivo, descripción objetiva de un hecho o situación. Ok, ya sabemos quién es el sujeto. Ahora, ¿qué cosas tiene que hacer el sujeto para que la ganancia esté alcanzada? Ahí es donde entra lo que vimos el día lunes en relación a la teoría de las fuentes y la teoría del balance. ¿Está bien? Definir cuál es el alcance de la actividad del hecho o acto que desarrolla el sujeto, a efecto de saber qué características tiene que tener la misma para resultar alcanzada por el gravamen. ¿Está bien? Tercero, aspecto temporal, momento en el que debe configurarse o tenerse por configurar la realización del hecho imponible.
Ok, Macanudo, sabemos quiénes son los sujetos y qué actividad desarrolla o hecho acto para que esté alcanzado. Ahora, ¿en qué periodo fiscal y bajo qué condicionamientos esto resulta ser alcanzado? Bueno, artículo 24 de la ley. Para ver ustedes cuando definamos concepto de devengado, concepto de percibido, definición del año fiscal, ¿está bien? Son todos los elementos que me permiten a mí definir bajo qué presupuesto de hecho ha imaginado el legislador la obligación en relación al tiempo, al momento en que el sujeto va a tener que pagar el impuesto. Hay un tema muy interesante en la bolilla 12, tema teórico al cual estimo volveremos hoy en la segunda parte de la clase, referido a qué pasa cuando hay una irregularidad en la obtención del ingreso. ¿Qué pasa cuando un individuo, por ejemplo, futbolista, un tenista, un golfista, voy a dar un ejemplo, obtiene dentro de un plazo reducido de tiempo, 10 años, por ejemplo, la misma renta que cualquier otro sujeto puede ser que genere en 50 años. Esto implica una cierta irregularidad en los ingresos y puede motivar entonces algún mecanismo tendiente a dosificar el impacto porque con alícuotas progresivas muy elevadas, este individuo, si segmento en 10 años la renta que otro segmenta en 50, va a pagar 10 veces más de impuestos. Eso no implica que esté vigente esto o alguna alternativa de estas en Argentina, pero es un parámetro interesante para analizar la cuestión. Pero yendo al fondo, aspecto temporal, definir el año fiscal, definir el periodo donde se tiene que considerar configurado el hecho imponible para hacer la liquidación y cuáles son los criterios para la, digamos, incorporación de la materia imponible dentro de ese periodo. Cuarto, aspecto espacial, lugar donde debe acaecer o tenerse por acaecida la situación del hecho imponible. Ok, macanudo, persona humana o sociedad, sabemos el sujeto, qué actividad desarrolla, en qué periodo la desarrolla y bajo qué presupuesto de hecho liquidamos de acuerdo a la cuestión temporal, pero tenemos que saber y conocer dónde obtiene ese beneficio en ganancias, dónde obtiene ese ingreso en impuestos sobre los ingresos brutos, dónde tiene radicado el bien para bienes personales. Es decir, el aspecto territorial o espacial da cuenta del lugar físico donde está desarrollando esa actividad o está situado el bien. ¿Está bien? Vamos a ver que para la ley de impuesto a las ganancias, acá el pivot de análisis en relación al aspecto espacial es el concepto de residencia. Es el concepto de residencia. De acuerdo a este concepto, sabemos, digamos, cuál es la concepción para saber cuándo uno está considerado residente o no en el país y cuál es el tratamiento que se le debe dispensar. Y aspecto cuantitativo, bueno, base imponible y alícuota a aplicar a la misma. ¿Está bien? Es decir, cómo determinar de alguna manera la cuantificación del hecho imponible, ¿está bien? Y las alícuotas de imposición, las tasas de imposición a la cual va a estar sometido. Esto es el aspecto que yo levantaba en la nota de ámbito financiero, en la cual decía, mira, vos no le podés delegar al Poder Ejecutivo para que defina cuál va a ser la tasa de imposición del impuesto sobre los bienes personales para los bienes en el exterior. Es decir, el Poder Legislativo, Dios sabe por qué, dice, se delega al Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2020 la facultad de fijar la tasa de imposición del impuesto sobre los bienes personales. Más allá, como habrán visto en la nota, que hay una discusión semántica sobre si esta delegación es para que hasta esa fecha, 31 de diciembre del 2020, fije la alícuota para que esté vigente hasta el final de los tiempos, o si, una vez que se fije la alícuota, va a estar vigente para los periodos fiscales 2019 y 2020. Es decir, una de las cuestiones centrales que abona el principio de certeza es que el contribuyente tiene que tener la certeza, la certidumbre de cómo diablos liquidar el impuesto. Si no tenemos en claro ni la tasa de imposición, estás en un país en el cual no
digamos, no merece que vos estés viviendo en este país, ¿entendés? Está toda la profesión en vilo porque no sabe cuál es la tasa de imposición del impuesto para el 2021 y si los anticipos que vencieron el año pasado es legal que se liquiden sobre un parámetro que para gran parte de la doctrina no está vigente. Es decir, esto no abona el principio de certeza y esto complejiza sensiblemente varias cuestiones entre las cuales está la interacción entre el profesional que dice saber de un tema y el contribuyente que le pregunta. Como que yo voy al médico y le digo, che, le doy la vacuna a mi hijo y no sé, déjame ver porque hay una ponencia en el exterior que dice que la vacuna tal y no, bueno. Si vos decís sí o no, yo no quiero que me hagas un análisis conceptual. Bueno, pero el problema es que la incertidumbre la tenemos a partir de que el legislador no ha sido claro y que el fisco interpreta la ley de una determinada manera, interpreta de alguna manera esa delegación y los contribuyentes la interpretan de otra forma. De hecho, en este tema concreto, hay parte de la doctrina, sobre todo los abogados tributaristas, que están postulando la posibilidad de hacer alguna medida cautelar. ¿Qué significa una medida cautelar? Estimado fijo, absténgase de reclamarme el pago de los anticipos hasta que un juez, análisis objetivo del principio de legalidad, ¿está bien? Surge de la ley, pero finalmente es el juez, el Poder Judicial, quien ejerce el control jurisdiccional de constitucionalidad, para que éste defina si le asiste el derecho al fisco para reclamar en función a su interpretación de la ley, o si en rigor de verdad la ley, esa delegación es inconstitucional o eventualmente, bajo la hipótesis de que la vigencia estuvo sesgada tan solo para el periodo fiscal 2020. ¿Se entiende cómo va cerrando todo desde lo técnico, desde lo teórico, desde el análisis fáctico de cuestiones concretas? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien. Vamos al artículo 1. El artículo 1 van a ver que define dos de los elementos del hecho imponible. Define el elemento subjetivo y el elemento espacial o territorial. Dos de los elementos del hecho imponible. Entonces te dice, definamos el hecho imponible en relación al aspecto subjetivo. ¿Ah? Ok. Todas las ganancias, dice la norma, obtenidas por las personas humanas, personas jurídicas y demás sujetos indicados en la ley quedan alcanzados por el impuesto de emergencia previsto en esta norma. Entonces, y aparte de abajo te dice, saltate uno, te dice, las asociaciones indivisas son sujetos del impuesto establecido por el artículo 36. Es decir, que al momento de definir los sujetos, la ley te dice en el artículo 1, tenés personas humanas, personas jurídicas, ¿está bien? O demás sujetos indicados en la ley, es decir, resto de las sociedades. Y finalmente también hace referencia a las asociaciones indivisas. Hay tres sujetos alcanzados por el impuesto. Personas humanas, personas jurídicas y las sucesiones indivisas. Veremos cuando analicemos en profundidad sujetos que la asociación indivisa, creada gracias a la autonomía del derecho tributario, es un sujeto que nace una vez muerto el causante, es decir, fallece un contribuyente y a partir de ese momento nace un sujeto tributario que es la sucesión indivisa, cuya vida finaliza al momento en que se produce la declaratoria de herederos o se declara válido el testamento. ¿Bien? Hay un tema, tal vez no reparado por ustedes, pero que es especialmente importante, que es el siguiente. La ley dice, alcanzado el impuesto de emergencia. El impuesto de emergencia.
¿Por qué dice el impuesto de emergencia? Creo que fue porque originalmente cuando fue creado era algo supuestamente no habitual, digamos, supuestamente esporádico por un periodo y bueno, después quedó. Y además, profe, también habíamos hablado que se trata de un impuesto directo y por lo tanto un impuesto directo que lo determina la nación, digamos, se da por las circunstancias que ya hablamos, que están en el artículo 75, inciso 2, o por bienestar común o... La respuesta, más allá de que valoro la respuesta de Juan, la respuesta es la que está planteando Lourdes, es decir, estamos en presencia de un impuesto directo. ¿Quién tiene potestad tributaria originaria en relación a la aplicación de impuestos directos? ¿Las provincias, los municipios o la nación? ¿Quién tiene la potestad? Las provincias. Las provincias. Entonces Lourdes me dice, la tienen las provincias, pero como el artículo 75, inciso segundo de la Constitución, dice, mirá, la tienen las provincias, pero se lo delegan a la nación por tiempo determinado, por un plazo perentorio del tiempo, siempre que exista una situación de emergencia. La imposición sobre la renta en Argentina arrancó en el año 1932, con el viejo conocido impuesto a los réditos, ¿está bien? Y como Argentina está en emergencia desde el año 1932, obviamente esto se fue renovando con la versión del impuesto a las ganancias del año 1976, pero este aquí que originariamente le corresponde a las provincias, se lo delega, como bien dice Lourdes, a la nación, ¿está bien? Y no tan solo la emergencia, sino que es un plazo perentorio del tiempo. Entonces, el Congreso se tiene que reunir periódicamente y extender el plazo de vigencia de la ley. Se extiende el plazo de vigencia, considerando que estamos en emergencia, por 2 años, 3 años y demás. Al margen. Lo que acaba de hacer Lourdes es, digamos, me da una pauta orientativa de que está siguiendo el tema. Es decir, traten de seguir, de responder, no les veo las caras, está bien, tienen la cámara apagada, si la quieren tener apagada, tenganla apagada, yo no les voy a obligar a que tengan apagada, pero digamos que al momento de terminar la materia, uno se acuerda de quienes participaron, al momento de terminar la materia, uno se acuerda de quienes han tenido alguna performance, no tan solo en el examen, sino en el desarrollo de las clases, esto te sirve para, digamos, cerrar la nota y te sirve el día de mañana, porque esto es no es una carrera de 100 metros, es una maratón de 42 kilómetros y el día de mañana, no sé, podemos considerarlo para una empresa o estaremos en contacto, bueno. Les pido por favor que participen y los temas que vayamos viendo vayan haciendo el seguimiento para, digamos, no tan solo entenderlo, no tan solo para internalizarlo, sino fundamentalmente también para crear conceptos. Entonces, aspecto subjetivo del hecho imponible se refiere o se remite a partir de lo que acabamos de decir, 3 sujetos, concepto de definición del aspecto subjetivo del hecho imponible. Ahora, en relación al concepto de residencia y el aspecto temporal, territorial del hecho imponible, el párrafo siguiente, esta parte está incompleta, en el material creo que está complementado en algunos siguientes, pero ¿cómo lo presto? Claro, porque yo puse acá el aspecto subjetivo. Bueno, aspecto subjetivo, sigo con el desarrollo del material. Bueno, sujeto, personas humanas, personas jurídicas, sucesiones indivisas. ¿Está bien? Ahí defino los sujetos. Ahora, voy a continuación a definir el aspecto territorial o espacial del hecho imponible. Entonces digo, territorialidad o de la fuente productora de la renta, es un parámetro, o eventualmente domicilio o residencia titular o nacionalidad. Es decir,
Yo decía, aspecto territorial o espacial del hecho imponible. ¿Cómo diablos haces para vincular a este sujeto que desarrolla esta actividad con el lugar físico donde la desarrolla? Es decir, impuesto a las ganancias. ¿El sujeto es residente o no residente? Bueno, suponte que sea residente. Tiene rentas en el país y tiene rentas en el exterior. ¿Está grabada la renta del país y el exterior? Es no residente. Tiene rentas en el exterior y rentas en el país. ¿Cómo circunscribo esto? Ahora, tengo determinados parámetros para definir la vinculación entre el sujeto que desarrolla el hecho imponible y el lugar físico donde él mismo está desarrollado. Estos parámetros pueden ser la territorialidad o de la fuente productora de la renta, el domicilio o residencia del sujeto o la nacionalidad. Si la ley toma como parámetro la territorialidad o fuente productora de la renta, tan solo el Estado va a tener potestad tributaria para gravar el hecho imponible que se configura dentro del país. ¿Está bien? Por ejemplo, el impuesto a las ganancias en Uruguay tienen este parámetro, fuente productora. Las rentas que obtiene el sujeto fuera del país no están alcanzadas. Apostilla. Grava, entonces, como ocurría en la ley anterior a la reforma de la 24073, esto fue en el año 1992, hace 30 años, se grababa por el criterio de fuente. A partir de la ley 24033 hubo un cambio, renta mundial, ¿está bien? Cambio de paradigma. En aquel momento, la derivada de fuentes ubicadas en los límites del territorio del país que aplica la ley, cualquiera fuera la nacionalidad, domicilio o lugar de residencia del sujeto pasivo de tributo. Es decir, que si uso territorialidad, un individuo argentino que tiene una renta en el extranjero no pagaba, ¿está bien? Porque se utilizaba como parámetro de territorialidad. Segunda acepción, gravar por domicilio o residencia del sujeto titular de la renta. Grava la renta obtenida por quienes, persona de residencia visible o ideal, tengan domicilio o residencia en el país que aplica la ley del impuesto, cualquiera fuera el lugar donde se hallare la fuente productora de aquella. Es decir, si vos sos residente o sos un sujeto domiciliado en Argentina, ¿está bien? Vas a pagar por todas las rentas cualquiera sea el lugar donde las obtengas. ¿Está bien? No importa el principio de territorialidad de la fuente productora, sino que importa el domicilio donde el sujeto vive o donde está radicado. Otra excepción es tomar la nacionalidad. O sea, grava la renta obtenida por quienes la legislación considere nacionales, donde quiera se domicilien, no residan, y cualquiera fuera el lugar donde se halla la fuente productora de la renta. Ejemplo, cuando salió el aporte solidario, el impuesto a la riqueza, uno de los artículos decía, tiene que pagar el impuesto a la riqueza cualquier individuo de nacionalidad argentina que se encuentre hoy viviendo en un país considerado no cooperante o de baja o nula tributación. ¿Ven? Eso fue cuestionado absolutamente por la doctrina, más allá de que lo dijo el legislador, porque cambió la acepción que tiene la ley del impuesto a los bienes personales. Pero bueno, es una ley nueva del aporte solidario. En consecuencia, ¿cuáles son los países, por ejemplo, que son considerados de baja o nula tributación o países no cooperantes? Por ejemplo, en Latinoamérica tenés Paraguay y tenés a Bolivia. ¿Tá? Entonces, cualquier individuo argentino, no sé, por decir algo, suponete que Ramón Díaz, que fue mucho tiempo entrenador de la selección de Paraguay, suponte que hubiera perdido la residencia, pero el oriundo de la provincia de La Rioja, argentino, está viviendo en Paraguay al momento de la generación de derecho imponible, y por ser de nacionalidad argentina y por vivir en un país considerado de baja nula tributación o no cooperante, tenía que pagar el impuesto a el aporte solidario por ser de nacionalidad argentina. ¿Se entiende? Es un ejemplo que estoy dando. No implica que esto sea aplicable para la ley de impuesto a las ganancias. En resumidas cuentas, de estas tres acepciones, la ley de impuesto a las ganancias toma residencia. ¿Está bien? Dentro de los parámetros que pueden tomar como vinculación de la generación del hecho imponible con el lugar físico donde se desarrolla el mismo,
Argentina toma el concepto de residencia desde el año 1992. ¿Tá? En consecuencia, a partir de la reforma de la ley 24063 y bajo la definición de renta mundial, tenemos entonces que, repito, en lo que respecta al aspecto espacial o territorial del hecho imponible, el Estado argentino grava la renta de los residentes en el país y la renta de los no residentes en el país. Si el sujeto es residente en el país, ¿está bien?, va a pagar impuesto a las ganancias por las ganancias que obtenga en el país y también va a pagar impuesto a las ganancias por las ganancias que obtenga en el exterior, con la posibilidad de computar como pago a cuenta del impuesto que finalmente tenga que pagar al Estado argentino, el impuesto que tuvo que pagar en el exterior por las rentas allí obtenidas. ¿Está bien? Puede tomar a cuenta el impuesto. Esto lo linkean con la nota que yo le mandé el domingo referida a la problemática de Leo Messi a partir de que se va del Barcelona y se va a vivir a París. Perdón, se va a vivir a París en tanto y en cuanto, bueno, definir cuál es la imposición que tiene en París, cuál es la imposición que tenía en España y dónde finalmente va a fijar su residencia, con la posibilidad de que eventualmente pueda tomar a cuenta del impuesto que le tiene que pagar al amigo Macron, presidente de Francia, en relación a lo que pudo o tiene que estar pagando en España por las rentas que obtenga en España. Vamos a volver sobre esto a continuación, pero les digo qué pasa con los no residentes. Los no residentes van a pagar tan solo sobre las rentas de fuente argentina. Los no residentes van a pagar impuesto a la renta tan solo por las rentas de fuente argentina. ¿Está bien? Atento a lo que prevé el artículo 5. ¿Está? Tres cuestiones a considerar. Es decir, yo te muestro esta foto y ustedes me dicen, está perfecto, pero usted me tiene que definir ciertos conceptos. ¿Qué conceptos te tengo que definir para que vos te quede claro, por lo menos dos conceptos que te tengo que definir para que te quede claro este cuadrito? Residencia. Y tengo que decir cuál es la definición del concepto de residencia, dice Melanie. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué otro concepto te tengo que definir? La ganancia de fuente argentina. Claro, ¿qué cacho es la ganancia de fuente argentina? Si vos no me decís qué se entiende por ganancia de fuente argentina, ¿cómo sé yo si tengo que pagar o no? ¿Está bien? Muy bien, no se aflijan porque vamos a hablar a continuación, vamos a ver los dos conceptos, ¿está? Ahora, residencia. En el año 1992, yo cuando ya estaba estudiando impuestos en aquel momento, sale la ley y dice, bueno, concepto, es decir, los individuos van a pagar impuestos a las ganancias y son residentes por la renta del país. Entonces yo dije, bueno, voy a seguir viendo la reforma a ver dónde diablo define el concepto de residencia. Bueno, por más que me preocupé y me ocupé de buscarlo, el legislador no lo había definido. Entonces, como el legislador no lo había definido, evidentemente teníamos un problema, que era que no estaba definido adecuadamente uno de los elementos de derecho imponible, porque decía, mira, residente, pero... Yo me acuerdo que en el año 1993, yo estaba recientemente graduado, fui a un congreso en Mar del Plata, las jornadas tributarias, uno de los congresos más reconocidos de nuestro medio. Yo, con el correr de los años, fui presidente de la comisión, fui presidente del evento, fui relator, etcétera, de una de las comisiones, pero concretamente en el año 1993, recuerdo, debo tener por ahí el material, uno de los temas cruciales del evento, que se llevó a cabo en Mar del Plata, fue la definición del concepto de residencia. ¿Cómo diablos hacer para definir residencia
en razón de que la ley no lo preveía. Entonces la doctrina fue diciendo, no, considerando lo que se dijo en tal ley del exterior y considerando tal cosa y tal otra. Todo un chamullo, un guitarreo monumental, porque no tenía ninguna relevancia más allá de generar doctrina y más allá de aunar criterios para definir cómo aplicar la ley. Lo certero, lo concreto, fue que la ley no estaba vigente porque faltaba la definición del término, y por más que el fisco pretendió cobrar el impuesto a las ganancias a los sujetos residentes en el país por las rentas en el exterior, aquel que fue a litigar a la justicia llegó a la Corte y la Corte dijo, no tuviste que pagar impuestos en el año 1992, 93, 94 por tus rentas en el exterior porque no estaba definido el concepto de residencia. ¿Y cuándo se definió el concepto de residencia para la ley de impuestos a las ganancias? Se definió en el año 1998 con la ley 25063, con lo cual nuestro país cambió la forma de imposición y demoró 6 años, 8 meses y 17 días para definir uno de los elementos centrales que era el concepto de residencia. Entonces, muchachos, no es que nosotros tenemos los problemas que tenemos por un tema de casualidad. Siempre fue así el problema, siempre fue así el tema en Argentina, porque el legislador lo debió haber definido el mismo día en que se sancionó la ley, cosa que no hizo, y en consecuencia la ley, estimados amigos, no estuvo vigente hasta que eso se definió. ¿Está claro? Ahora vamos a ver cuál es el concepto de residencia, igualmente lo van a ver con sumo detalle mañana con Diego, no voy a llegar a poder desarrollar todo, máxime considerando que todo esto lo tienen en la ley, ¿está bien? Esto fue definido en el título 8º de la ley, hoy artículos 116 y siguientes, ¿está? Concepto de fuente, lo veremos a continuación, artículo 5º, son ganancias de fuente argentina aquellas ganancias que fluyen o que surgen de bienes situados, colocados, utilizados dentro del ámbito del territorio nacional, y también son ganancias de fuente argentina aquellos hechos, actos, actividades desarrolladas por un individuo en el ámbito, en el territorio nacional, sin importar nacionalidad, domicilio o residencia del sujeto que realiza el acto, ni tampoco el lugar donde han sido suscritos los contratos. Eso dice el artículo 5º de la ley. ¿Está? Ahora, para cerrar esto, me queda, digamos, desentramar esta parte que es la referida a los impuestos análogos. El sujeto residente paga impuestos por las ganancias que obtiene en el país y paga impuestos por las ganancias que obtiene en el exterior. Es decir, contador público desarrolla su actividad profesional en la República Argentina. ¿Está bien? Factura honorarios, escribe notas periodísticas en medios especializados, cobra honorarios, da clases en la facultad, cobra sueldo, etcétera, etcétera. Un buen día lo contratan de una empresa de Uruguay, o lo contratan para dar una conferencia en Uruguay, va, desarrolla la conferencia en Uruguay, le pagan una determinada cantidad de dinero, $5.000, esos $5.000 los pasa a pesos y lo incorpora en su declaración jurada del impuesto a la ganancia del periodo fiscal 2021. Ahora, esos $5.000 le retuvieron $750 del impuesto a la renta de Uruguay. Entonces se viene con un cheque de 4.250 pesos y un papelito que es el certificado de retención del pago al fisco uruguayo. Este sujeto, cuando hace la declaración jurada del impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2021, tiene que sumar la renta obtenida en Uruguay. ¿Está bien? $5.000 por 4, $5.000 por 102 pesos, que es el tipo de cambio. ¿Está bien? Ahora, no trajo los $5.000, sino que trajo 4.250 más 750 de la atención. Ese es un crédito que puede tomar a cuenta contra el impuesto que finalmente determine. Entonces la ley te dice, también están grabadas las ganancias obtenidas en el exterior, también la ganancia de fuente extranjera, pudiendo tomar a cuenta los gravámenes análogos abonados en el exterior,
con un límite. Ese límite es el incremento de la obligación fiscal por haber incorporado las rentas del exterior a las rentas del país. Eso significa que el contribuyente hace una primera liquidación, ¿está bien? Y la liquidación le da a pagar 200.000 pesos, sin incorporar la renta uruguaya. Ahora, incorpora la renta uruguaya, ¿está bien? Y de los 250.000 pesos, perdón, de los 200.000 pesos, el impuesto determinado le da 250.000 pesos. ¿Cuál es el incremento de la obligación fiscal por haber incorporado a las rentas de Argentina las rentas del exterior? El incremento del impuesto fue de 50.000 pesos. Ese es el tope hasta el cual puede tomar a cuenta, las retenciones, los impuestos tributados en Uruguay. Entonces, si trajo un certificado de $750 por 100, me da 75.000 pesos. Si el incremento fue 50.000, yo puedo tomar a cuenta hasta 50.000. Hay 25.000 pesos que me quedan a cuenta del ejercicio siguiente. No puedo tomar los 75.000 porque el incremento del impuesto fue de 50.000 pesos. De 200.000 a 250.000. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Ah? Ok. Bien, ¿todos tienen la ley a mano ahí? ¿Tenés la ley ahí, Lourdes? No, profe, la pedí, pero estoy en mi pueblo y no en la ciudad, así que no la recibí todavía. ¿Cuál es tu pueblo? San Miguel del Monte. Ah, me contaste, cierto, estás ahí en San Miguel. Sí. Escuchame, ¿cómo anda el pato? ¿Tenés información? ¿Está internado? No tengo información, no sé. Bueno, vos, Juan, ¿tenés la ley ahí? Sí, la tengo. Bueno, Lourdes, escuchame, metete en internet, aquellos que no tengan la ley, googleen Infoleg, www.infoleg.com.ar. ¿Están todos ahí? Entran a Infoleg, ponen ley, ¿está bien? Número de ley 2628. 2628. Clic. Texto ordenado, decreto 824/2019. ¿Está bien? Tú, ahí, texto actualizado. Repito, Infoleg, ponen ley 2628, entran, decreto 824/2019, texto actualizado. ¿Están ahí todos? ¿Entraste, Lourdes? No, porque me parece como una pantalla blanca, pero 2628 y me falta el decreto que me dijo. La ley es la 2628 del impuesto a las ganancias. Sí. Y para ir al texto ordenado actual, vigente, es el decreto 824. Tiene que aparecer un link que te dice decreto 824. Bueno, ahí Matías te mandó el ingreso. Todos ahí entren, por favor, el que no tiene el texto, tiene que tener. ¿Está bien? Esto, digamos, dicho sea de paso, es como decir, bueno, el día miércoles a la mañana vamos a empezar a jugar al hockey, ¿está bien? Entonces, llegamos a la cancha y ninguno trajo el palo. Pero ustedes me están jodiendo. Vamos a jugar al hockey y no me trajeron el palo. ¿Qué querés? ¿Juguemos con qué? ¿Con un palo de escoba? Muchachos, tienen que tener la ley. Y si no tienen la ley, no se aflijan. Hoy googlean y está la ley, está todo, en internet está todo. Es un poco más traumático porque siempre es más útil tener el texto. Ok. Bueno, dale, Juan, escúchame. Vamos leyendo el artículo 1 en extenso, para fijarlo y para ver si quedó claro todo lo que vimos. Dale. Sujeto y objeto del impuesto, artículo 1. Todas las ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas y demás sujetos indicados en esta ley quedan alcanzados por el impuesto de emergencia previsto en esta norma.
Las sucesiones indivisas son contribuyentes conforme a lo establecido en el artículo 36. Los sujetos a que se refieren los párrafos anteriores, residentes en el país, tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el exterior, pudiendo computar como pago a cuenta del impuesto de esta ley las sumas efectivamente abonadas por impuestos análogos sobre sus actividades en el extranjero hasta el límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior. Los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina, conforme a lo previsto en el título quinto y normas complementarias de esta ley. Muy bien, esta última parte, los sujetos no residentes tributan conforme lo previsto en el título quinto. ¿Y qué diablo dirá el título quinto? El título quinto te da un mecanismo en función del cual aparece la figura del responsable sustituto. El no residente obtiene una renta en el país. Por ejemplo, Lionel Messi tiene, supongamos que tenga en Rosario un inmueble, una casa muy bonita que él alquila. ¿Está bien? Alquila y obtiene una renta. Obviamente, él está residiendo desde hace muchísimos años en el exterior, no es contribuyente argentino. Entonces, ¿cómo hace para pagar el impuesto? No tenga problema. El inquilino, cuando le paga el alquiler, le retiene el impuesto a la ganancia y lo deposita. Es decir, a lo que se refiere el título quinto, que veremos más adelante, es que vía retención en la fuente, el responsable sustituto, que es el inquilino, es quien debe ingresar el impuesto. ¿Está bien? Otro ejemplo, supónganse que viene un artista extranjero a Argentina a dar un recital. O sea, cualquier artista extranjero que a ustedes les guste, Paul McCartney vino a Argentina a dar un recital. La empresa que lo contrata, supongamos T4F, firma el contrato y dice, bueno, te voy a pagar por los 10 recitales que vas a dar a Argentina tanta cantidad de plata. ¿Está bien? Ahora, al momento del pago, se pregunta, ¿este individuo es oriundo de Liverpool, es residente de Inglaterra? Con lo cual, ¿paga impuesto a las ganancias en Argentina? Sí, paga, porque el artículo 1 dice que los residentes pagan por la renta de fuente argentina y esta ganancia de fuente argentina, porque dio un recital en el Monumental, un recital en el Estadio Único de La Plata, un recital en Córdoba. Ven que nunca dan recitales los artistas extranjeros importantes, siempre dan recitales en estadios que ameriten que haya un artista internacional de la talla de Paul McCartney. Nunca van a, digamos, estadios donde, por ejemplo, no tengas una tribuna, que te queda chueco, ahí no van nunca. Pero más allá de esto que es anecdótico, al momento del pago, el individuo que lo contrata le tiene que retener el impuesto a las ganancias e ingresarlo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es el responsable sustituto. Si este sujeto se olvida de retener, el fisco tiene la potestad de reclamarle el impuesto a él, porque Paul McCartney, digamos, no va a presentar la declaración jurada. ¿Se entiende? Muy bien. El artículo 1 entonces define el aspecto personal y define el aspecto espacial o territorial del hecho imponible de acuerdo a las consideraciones que estamos viendo. ¿Alguna pregunta hasta acá les quedó en claro? El tema del pago a cuenta, que en general no queda claro, ¿les quedó en claro cómo opera el pago a cuenta? Hola, profesor. No, la verdad es que me entendí que si pagaba 200.000 y que si tenía un incremento, pero no logro entender hasta cuál es el límite. Muy bien, vamos de vuelta entonces. La ley te dice, te lo voy a decir en japonés o en chino, vamos a considerarlo en chino y después te lo traduzco al castellano. La ley te dice, vos tenés que tributar por la renta del país y por la renta del exterior. En el caso de la renta del exterior, podés tomar como ¿pago a cuenta de qué? Del impuesto que le tenés que pagar al fisco argentino. Podés tomar como pago a cuenta el impuesto que hayas tenido que tributar en el exterior por las ganancias de fuente extranjera. ¿Está bien? Voy a Uruguay, cobro $5.000, me retiran $750. Ese es el pago a cuenta.
Ahora, un cuidado, ese pago a cuenta lo vas a poder computar contra el impuesto que finalmente determines en Argentina, pero con un tope. Ese tope es el incremento de la obligación fiscal por haber sumado a las rentas de Argentina las rentas del exterior. Ahora te lo traduzco al castellano. Vos podés computar como pago a cuenta ese impuesto pagado en Uruguay con el límite que es en cuánto se incrementó el impuesto en Argentina, por haber sumado la renta que obtuviste en Uruguay. Entonces vos tenés que hacer, primera liquidación, sumas todas las rentas que tenés en Argentina en ese periodo fiscal. El impuesto determinado te da 200.000 pesos. Ok. Segunda liquidación, a la renta de Argentina le sumás las rentas del exterior. Única renta del exterior, la renta que obtuviste en Uruguay. Por sumar la renta que tuviste en Uruguay, ¿está bien? El impuesto se te incrementa de 200.000 pesos a 250.000 pesos. ¿Cuál es el incremento de la obligación fiscal por haber sumado a las rentas del país la renta del exterior? 250 menos 200, 50.000 pesos. El impuesto se te incrementó 50.000 pesos, es decir, el incremento de la obligación fiscal por haber sumado las rentas del exterior a la renta del país fue 50.000. Ese es el tope hasta el cual vos podés tomar a cuenta lo que pagaste en Uruguay. Como en Uruguay pagaste 75.000, podés tomar hasta 50.000. Hay 25.000 pesos que no lo podés tomar a cuenta. Es decir, a vos te da para pagar 250.000, si vos pudieras descontar el total, podrías pagar 175.000, que descontaste los 75.000. Pero no podés descontar los 75.000, podés descontar nada más que 50.000. Los 125.000 te quedarán a cuenta para el año que viene. ¿Está bien? Tenés 5 años para tomar. Pero de momento, en este ejercicio, podés tomar nada más que 50.000. Entonces, impuesto determinado finalmente es 250. Menos 50, 200. ¿Cuánto tenés que pagar? 200. ¿Entendiste ahí? Sí, profe, muchas gracias. Bien, ok. Perfecto. Bueno, acá este material es bastante completo, digamos, debe tener, no sé, como, qué sé yo, 60 filminas, no sé cuántas tiene. Tiene material formativo que uso para los posgrados y demás. Es decir, acá hago el recorrido de cómo evolucionó la norma, es decir, la ley 1473 del año 1992, después la vigencia se da a partir de que se define el término de residencia por la ley 25083 y, digamos, la consideración de la justicia en la causa Eliseo Devoto, en la causa Moreno Julio César, donde se declaró que la norma no estaba vigente por no haber definido con certeza el concepto de residencia. Bueno, concepto de residencia. ¿Quiénes son residentes? ¿Saben quiénes son residentes? ¿Cuándo se fija el término residencia, la pérdida de residencia? ¿Qué se entiende por presencias temporales? Todo este desarrollo que no voy a desarrollar. ¿Qué pasa con la doble residencia? Acá tiene todo resumido, jurisprudencia, antecedentes reglamentarios. Acá tienen todo el material de acuerdo al artículo 116 y siguientes de la ley. ¿Está bien? Jurisprudencia. Bien, ¿está? De acuerdo. Eso vamos a verlo a continuación, pero son conceptos que en la conceptualización de una palabra residencia es importante que lo tengan en consideración, pero quiero avanzar para tratar de determinar la consideración del derecho imponible. ¿Está? Concepto de fuente, sí, artículo 5º, no título 5º. Una cosa es el artículo 5º, donde me define la renta de fuente argentina, y otra cosa es el título 5º, donde se define cómo tributan los sujetos residentes en el exterior. Entonces, el artículo 5º te dice, en general, artículo 5º, en general, y sin perjuicio de las disposiciones especiales de los artículos siguientes, son ganancias de fuente argentina. Esto lo vamos a ver en detalle next Monday. El próximo lunes vamos a ver esto en detalle, artículo 5º y siguientes.
El artículo quinto es un artículo fundante del concepto de fuente argentina, ganancia de fuente argentina. Pero es tan solo una primera aproximación de lo que es una ganancia de fuente argentina. Hay otras consideraciones más profundas que hace el legislador a partir de decir, bueno, está bien, el artículo quinto me quedó claro, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando vos tenés una renta de fuente extranjera, pero que esa renta está garantizada con un inmueble en el país? Ah, no, si tenés una garantía real de inmueble en el país, más allá de que el interés se considere de fuente extranjera, guarda que es de fuente argentina porque hay una garantía real. Y una serie de consideraciones que veremos en detalle el lunes que viene. Lo cierto, lo concreto, lo importante es que estamos hablando de cómo definir, en resumidas cuentas, el término fuente, atento a desentramar la incógnita de cómo diablos atar el hecho al lugar físico donde se desarrolla la actividad. Entonces yo sé que si realizo una actividad profesional en Uruguay, es una actividad de fuente extranjera. Si la realizo en Argentina, es una actividad de fuente argentina. Pero la ley me dice que una ganancia de fuente argentina es cuando proviene de un bien situado, colocado, utilizado económicamente en Argentina. Por ejemplo, tengo un inmueble en la provincia de Santa Fe, ciudad de Rosario. Eso me crea una ganancia de fuente argentina. ¿Eh? O de la realización en el territorio de la nación de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficio. Viene Paul McCartney, recitar en el Monumental, eso es una ganancia, un beneficio de fuente argentina. ¿Por qué? Porque el Monumental está en Argentina. ¿Eh? O de hechos ocurridos dentro del límite de la misma. ¿Está bien? Cualquier situación que el individuo, es decir, viene un italiano para intermediar en una operación inmobiliaria, porque tiene un amigo acá que tiene un inmueble que quiere vender y otro amigo que lo quiere comprar. Viene acá, hace una intermediación, junta las partes, se toma un café y se ganó $10.000. Ese hecho que genera una ganancia, como está acá, el hecho, bueno, es una ganancia de fuente argentina. Sin tener en cuenta, es decir, no me importa, ¿qué cosa? La nacionalidad, domicilio, residencia del titulado de las partes que intervienen en las operaciones, ni el lugar donde se han celebrado los contratos. ¿Está bien? Yo le pregunto en el examen, ¿cuándo estamos en presencia de una ganancia de fuente argentina? Por favor, no me respondan con la teoría de la fuente, no tiene nada que ver la teoría de la fuente. Entonces, definir cuándo una ganancia se entiende que es de fuente argentina a partir de la consideración del artículo 5. ¿Está? Ok. Bien, hemos tratado de definir entonces concepto de aspecto personal, derecho imponible en ganancias, o subjetivo, y el aspecto territorial o espacial del hecho imponible, concepto de residencia. Resta para mañana analizar in extenso, digamos, cosa que va a hacer Diego Mazarón en detalle, es decir, cuándo un sujeto se considera que es residente, artículo 116, qué pasa cuando definimos que perdió la residencia, a partir de cuándo pierde la residencia, e incluso la hipótesis de la doble residencia, artículo 122 de la ley. ¿Está? Bien, preguntas hasta acá. Ok, si no hay preguntas, a continuación hagamos un break de 10 minutos y volvemos con el aspecto objetivo o material del hecho imponible, es decir, el análisis del artículo segundo de la ley. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, cortamos 10 minutos y volvemos.
No, no, no más.
Bueno, seguimos. Espero que me estén escuchando bien ahí. Juan, ¿me escuchás? Se escucha Sí, bien, sí, profe. perfecto. Bueno, ok. Vamos a continuación entonces a definir el aspecto material objetivo del hecho imponible. Lo dicho en la clase del último lunes, aquí tenemos que transitar en primer lugar por las dos teorías a las cuales habíamos hecho referencia, la teoría de la fuente, de las fuentes y la teoría del balance. Entonces, cuando ustedes encaran el análisis de este artículo segundo, que obviamente es un artículo central, es decir, esto les tiene que quedar absolutamente claro el alcance, el contenido del mismo, porque es el ABC de poder a continuación desentramar los vericuetos que tiene la ley. Repito que es muy importante que ustedes tengan en claro los aspectos teóricos de todo este tema, en virtud de que si ustedes agarran una ley vigente, por ejemplo, en el año 2001, tenía este artículo 3 apartados. A fin del 2001, finalmente uno quedó derogado, tenía 2 apartados nada más. Después, en el año 2013, en el mes de septiembre, se incorporó el 3 apartado. Y en el 2017, con vigencia 2018, ahora tiene 5 apartados. Es decir, esto cambia, esto se modifica. Lo importante es que ustedes sepan y tengan las herramientas para saber leer la ley y analizar el contenido. Punto y aparte. ¿Qué dice el artículo segundo? El artículo segundo tiene un apartado inicial que vamos a ver a continuación y después tiene 5 apartados, 1, 2, 3, 4, 5. El apartado introductorio, que está contenido en el material, pero con un tema de orden se los anticipo, te dice que son ganancias alcanzadas por esta ley, sin perjuicio de su incorporación en alguna categoría de renta y aunque no esté taxativamente incorporada en ella, las que cumplan estos requisitos. Entonces nadie te dice, mirá, para que la renta esté alcanzada, la definición del aspecto material objetivo de derecho imponible está definida en estos 5 puntos que te voy a decir a continuación. Pero cuidado, que nosotros como legislador podemos haber definido que una operación, una actividad, un hecho esté alcanzado sin perjuicio de que cumple o no con los requisitos que establecen estos 5 apartados. Con lo cual, este párrafo introductorio es especialmente importante porque te va a dar la chance de poder entender algunas de las consideraciones que se contempla, por ejemplo, en segunda categoría o en primera categoría. A ver, dale, léete el párrafo introductorio al menos, Juan. Artículo 2. A los efectos de esta ley son ganancias sin perjuicio de lo expuesto, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no se liquiden en ellas. 1. 2 puntos. Listo, hasta ahí. Es decir, este párrafo introductorio no es que dijeron, bueno, buenos días, vamos a ver, vamos a analizar esto. No, no. Es especialmente importante porque te dice, hay renta alcanzada, más allá de que cumpla o no con los requisitos de estos 5 apartados, cuando hemos definido la configuración de derecho imponible en otra parte de la ley, más allá de que no esté taxativamente previsto. Después solo voy a dar ejemplos, están en este material, pero tengan en cuenta el tema como para remarcar. A continuación, el apartado 1 y el apartado 2. A continuación, el apartado 1 y el apartado 2. El apartado 1 no es ni más ni menos que la recepción o la receptividad que tiene la ley de la teoría de la fuente. Es decir, que el requisito para que una renta esté alcanzada es que cumpla taxativamente con las 3 pautas establecidas. Es decir, que van a estar alcanzados los rendimientos, rentas o enriquecimientos, parecían estos ser conceptos sinónimos, pero no lo son,
tienen cada uno su concepción específica, lo dejamos por otro momento. Susceptibles de periodicidad que implique la permanencia de la fuente productora y su habilitación. Es decir, para que una renta esté alcanzada, para los individuos que liquidan por la teoría de la fuente, la misma, la renta, tiene que ser periódica o ser susceptible de ser periódica, periodicidad real o potencial, recuerden lo que dijimos el último lunes, que implique la permanencia de la fuente que los produce, es decir, una vez que se obtiene el beneficio, la fuente productora no desaparezca, ¿está bien? Si vendo un inmueble que me generaba renta, esto implica la pérdida de la fuente productora de la renta, en consecuencia no estaría configurado el hecho imponible. Y finalmente la habilitación, es decir, el trabajo humano, la impronta del ser humano destinado a hacer fluir la renta desde la fuente productora. ¿Está? Esta es la definición de la teoría de la fuente o de la fuente. Ahora, de los sujetos que definió el artículo primero, ¿a cuáles le aplicará esta consideración? Bueno, personas humanas, sucesiones indivisas, salvo que sean de la tercera categoría, o sea, salvo que sean una empresa. Y fíjense qué interesante, alguna sociedad, una empresa o una explotación unipersonal que, mientras no sea una sociedad de capital, desarrollen actividades profesionales, oficios, comercio, industria y demás, ¿está bien? Actividades profesionales centralmente, que no se complementen con una explotación comercial. Este es un tema en sí mismo, este es un tema muy interesante para desarrollar, que ha tenido un derrotero jurisprudencial muy profundo. En general lo analizaremos cuando veamos segunda categoría, pero también, cuando veamos cuarta categoría, pero también es importante tener en cuenta que estamos en presencia de el caso de un profesional, por ejemplo, que más allá de ser organizado, estar organizado como empresa, prima la actividad profesional en desmedro de la organización empresaria y en consecuencia también va a liquidar por la teoría de la fuente. ¿Está bien? Al momento que estamos analizando ahora la materia, esto también no sea tan relevante. Sí es relevante que ustedes tengan una consideración amplia del alcance que le quiso dar el legislador a esta conceptualización de los tres requisitos. Entonces, si vas a leer el artículo segundo, primer apartado, léelo, Juan, dale, a ver qué te dice. Los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación. Muy bien, entonces tenés el caso de un contador público que desarrolla la actividad profesional en su estudio, hace declaraciones juradas, firma balances, etcétera, etcétera. Es una renta periódica o susceptible de ser periódica porque tiene la matrícula habilitada. ¿Está bien? Todas las rentas generadas por esa actividad están alcanzadas. Ahora, este individuo va un fin de semana a la provincia de Córdoba, ¿está bien?, a jugar un torneo de golf. De ese torneo de golf juega muy bien, gana el primer premio y se gana 100.000 pesos, que es el primer premio. Esa ganancia está alcanzada. No está alcanzada. ¿Por qué? Porque no es periódica. ¿Está bien? No tiene la susceptibilidad de ser periódica porque él ocasionalmente fue a jugar. Ahora, si él todos los fines de semana participa de torneos y es un jugador profesional o tiene una insignificancia relativa en relación a su actividad, el tema de golf, bueno, es probable que consideremos que es una renta alcanzada, no sería el caso emergente. ¿Está? Este contador tiene su estudio contable, ¿está bien?, en un inmueble que ha adquirido. Es decir, que ese inmueble amortiza el desgaste en la declaración jurada, se desgrava los gastos de mantenimiento, se desgrava los servicios, etc. Un buen día vende el inmueble, ¿está bien? Vende el inmueble, agota la fuente productora. Entonces, como vende el inmueble y agota la fuente productora, ese inmueble ya no le permite generar más renta en virtud de que se agotó la fuente productora. Es decir, que la ganancia obtenida por la venta del inmueble
no está dentro del ámbito de imposición del gravamen, no está gravado porque no cumple con el requisito de la permanencia de la fuente. ¿Está bien hasta ahí? Ok. Ahora, ¿qué sucede? Ahí entra a tallar la importancia del apartado inicial. Guarda, yo te doy requisitos para que la renta esté alcanzada, pero por ahí se nos ocurre decir que por excepción, tal o cual actividad, tal o cual hecho, tal o cual ganancia que está generando, más allá de que no cumpla con este requisito, está grabado igual. Y de hecho, a partir del año 2018, por la reforma de la ley 27430, impulsada por el presidente Macri, la utilidad obtenida por la venta de inmuebles adquiridos desde el 1 de enero del año 2018 está grabada. Como decir, bueno, no me podés complicar tanto la vida. Me dijiste que no estaba grabado porque aún está la fuente productora y ahora me decís que está grabado. Bueno, yo nunca dije que esto era sencillo y yo nunca dije que esto, digamos, era algo de razonamiento tautológico. Es decir, a ver, vos tenés que ceñirte a lo que dice la ley. Entonces, la regla de oro de fondo es la utilidad obtenida por la realización de un bien de capital que agota la fuente productora no está alcanzado por la persona humana. ¿Está bien? Salvo que lo diga la ley. Yo vendo una marca, desarrollo una marca, persona humana, y la vendo. La utilidad obtenida por la venta de la marca, en principio agota la fuente productora, no está alcanzado. Sí, pero en la segunda categoría te dice que la venta de marca, patente de inversión, activos similares, la ganancia está alcanzada. ¿Está bien? ¿Se ve cómo juega esto? En rigor de verdad, a partir de la reforma del año 2018, no quedaron muchos conceptos que abonen la idea del principio de la fuente, porque en realidad todos, incluso los activos financieros, venta de Bitcoin, venta de acciones, ¿no? Está todo grabado, entonces digamos que esta regla de fondo en general no se estaría cumpliendo. Pero excepción a la no sujeción de las ganancias de capital. ¿Tá? Segundo apartado del artículo segundo. Están grabados los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos que cumplan o no con los requisitos del apartado anterior, siempre y cuando lo realice ¿quién? Los sujetos del artículo 73, es decir, el sujeto que me faltaba considerar a partir de lo que dice el artículo 1, las personas jurídicas, y todas las demás sociedades, incluso las empresas unipersonales. Salvo, ¿está bien? Que tratándose de los contribuyentes, salvo que no tratándose de contribuyentes del artículo 69, desarrollen actividades profesionales y si las complementen con una explotación comercial. Es decir, un médico que tiene una clínica donde hay internación, donde hay comedor para los pacientes y sus familiares, donde hacen estudios de diversa complejidad. Esto se entiende que está complementando el profesional, su actividad profesional, con una explotación comercial y entonces tiene que liquidar por la teoría del balance. ¿Está bien? ¿Está claro hasta acá? Dale, léelo vos ahora, Juan. Los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos que cumplan o no las condiciones del apartado anterior obtenidos por los responsables incluidos en el artículo 73 y todos los que deriven de las demás sociedades o de empresas o explotaciones unipersonales, excepto que, no tratándose de los contribuyentes comprendidos en el artículo 73, se desarrollarán actividades indicadas en los incisos F y G del artículo 82 y estas no se complementarán con una explotación comercial, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior. Muy bien, la redacción no es muy feliz, es bastante pobre, la redacción tiene 2 negaciones, entonces para evitar malas interpretaciones, tengan en consideración lo que dice la pantalla. Si vos tenés un individuo que desarrolla una actividad profesional, siempre y cuando no sea una sociedad de capital, y acá no debería ser, 69 es el ordenamiento anterior, este es el 73. Hubo un reordenamiento de artículos en la ley, por eso yo les decía recién que se tiene que referir al artículo
al decreto 824 del año 2019, porque Macri antes de irse reordenó todo el texto de la ley de impuesto a las ganancias. Y en el caso de ser un profesional que sí complemente su actividad con una explotación comercial, liquida por la teoría del balance. ¿Está? Bueno, periodicidad, permanencia de la fuente, habilitación de la fuente, no es mucho más que lo que vimos el día lunes y lo que acabo de decir yo, es decir, la definición de los conceptos de este artículo. No mucho más de lo que dije el día lunes: profesión habitual o comercio, ejercicio regular, periodicidad real y potencial. Los tres elementos adicionales, más allá de la habitualidad: frecuencia de las operaciones, importancia con relación al giro, propósito de lucro, condiciones vinculadas con la habitualidad, derecho imponible, sentencias, antecedentes jurisprudenciales, es decir, material al cual ustedes deben ceñirse. Un tema concreto que veremos cuando analicemos exenciones es el referido a la extralimitación de la Corte, con lo cual voy linkeando temas teóricos, temas de la bolilla 7, de la bolilla 12 y demás, donde se contempló el tratamiento que se le dispensa a la utilidad obtenida por una persona que ha sido despedida cuando el despido presumiblemente se originó a raíz de su embarazo. Es decir, estimo que ustedes deben haber cursado derecho laboral. La ley de contrato de trabajo dice que si una mujer es despedida de su puesto de trabajo y se atribuye el despido a partir de que estaba embarazada, más allá de la indemnización por despido, ella es acreedora de una indemnización adicional en virtud a que se infiere que la misma tuvo ocasionada por el embarazo. Entonces la pregunta es, ¿esa indemnización que ella recibe por causa de embarazo está grabada en el impuesto a las ganancias? Bueno, la ley dice que la indemnización por despido, rubro, antigüedad, que es otra cosa, está exenta. ¿Está bien? Entonces yo puedo decir, mirá, como no tiene la exención, es decir, que es una exención, es una decisión que toma el legislador, ¿está bien? Donde algo que está grabado, dice, sí, está grabado, está dentro de derecho imponible, pero lo eximís. Eso lo vimos cuando analizamos el criterio de igualdad, que era una dispensa que tenía el legislador de que por alguna razón eximir de la obligación de pagar impuestos por algún hecho imponible grabado. Entonces, la mujer dijo, no, bueno, pero esto es más o menos igual que la indemnización por despido, con lo cual si la indemnización por despido es considerada exenta, esto debería ser exento. Bueno, finalmente esto va a la Corte, y la Corte dice, no es ni grabado ni exento, esto es no grabado. ¿Por qué? Porque este beneficio, esta renta que obtiene la contribuyente, está originada por el distracto laboral. Y en consecuencia, como está originado del distracto laboral, esto agota la fuente productora. Ergo, la utilidad obtenida por esta indemnización adicional por causa de embarazo, artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo, es no grabada. Es decir, que la Corte interpretó el alcance de una ley impositiva dándole una concepción que la ley no tiene. ¿Se entiende? Bueno, permanencia de la fuente, un ejemplo. Habilitación. Bueno, finalmente la habilitación, último concepto, está referido a que la renta surge de una fuente productora a través de una impronta, un trabajo volitivo del ser humano destinada a hacerla extraer de esa fuente productora. Con lo cual, por ejemplo, una donación, también un premio de lotería, es decir, es algo que no he habilitado la fuente productora y en consecuencia la utilidad no está alcanzada. ¿Está? Vuelvo sobre el copete del artículo 2 de la ley, que me dice, a los efectos de esta ley son ganancias sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no se indique en ella. Por ejemplo, yo dije, una renta está alcanzada siempre y cuando exista un trabajo humano destinado a hacer fluir la renta de la fuente productora. Supongamos que yo firmo un contrato con
el Consejo de la Provincia de Córdoba, en virtud del cual me comprometo a no ejercer la actividad profesional en la provincia de Córdoba. Y eso, por eso me pagan 100.000 pesos mensuales. Evidentemente yo no estoy haciendo fluir el ingreso de la fuente productora porque yo ni voy a la provincia de Córdoba, me cobran por no trabajar. Eso evidentemente, esa renta no estaría agravada porque no, no hace fluir la renta, es decir, no está previsto el concepto de habilitación de la fuente. Bueno, sin perjuicio de eso, la ley de impuesto a las ganancias, en su artículo 48, inciso F, dice que está grabado, ¿está bien? O eventualmente un jugador de tenis que le dice, mira, vos no vas a jugar el torneo, te pagamos por no participar de tal torneo. Bueno, entonces cobra por no jugar. Eso no habilita la fuente productora, pero igual la ley taxativamente lo grava. O lo que vemos a continuación, que la utilidad obtenida por la venta de bienes muebles amortizables agota la fuente productora, está grabado igual, la venta de acciones o la transferencia de marca patente. Es decir, a lo que voy. Cuidado, no cumple con el requisito previsto en la ley, pero igualmente está alcanzado porque taxativamente lo dice el legislador en otro artículo. Esto es lo que significa, lo que quiere decir el artículo segundo copete al cual hicimos referencia. Voy al apartado tercero. Bueno, acá hay una reforma anterior del año 2013 a la cual yo hacía referencia. Esto se incorporó por la ley 26.893, ¿está bien? Se incorporó la utilidad obtenida por la venta de bienes muebles amortizables, ¿está bien? Lo concreto, lo cierto, vamos a hablar de lo que está vigente hoy, artículo segundo, tercer apartado, incorporado por la ley 27.430 del 29 de diciembre del año 2017, vigente del 1 de enero de 2018. Están grabadas las ganancias obtenidas por la enajenación de bienes muebles amortizables, cualquiera sea el sujeto que las obtenga. ¿Qué es un bien mueble amortizable? Lo tienen acá, bien mueble amortizable es un bien mueble, es decir, bien mueble diferente a bien inmueble, una computadora, un angiógrafo, una impresora, un equipo de rayos, es un bien mueble afectado a la obtención de renta gravada. Se entiende que es un bien mueble amortizable cuando se afecta a la obtención de renta gravada. Es decir, esta computadora que yo uso para dar esta clase es un bien mueble que yo afecto para mi actividad profesional. ¿Está bien? La heladera que tengo acá en el estudio, ¿está bien? Es un bien mueble afectado a la actividad profesional. ¿Está bien? La impresora, ¿está bien? Un angiógrafo para un médico, repito, un equipo de rayos para un odontólogo. Ahora, el freezer que yo tengo en mi casa, donde guardo los alimentos o acopio los alimentos para consumirlos, obviamente no es un bien mueble, pero no es un bien mueble amortizable. Si el día de mañana yo pongo en Mercado Libre, vendo un freezer gafa en buen uso, está bien, y lo cobro 5.000 pesos, la utilidad que puedo obtener por esa venta no está alcanzada porque no es un bien mueble amortizable. ¿Está bien? O vendo el televisor que tengo en mi casa, o vendo, no sé, un lavarropas, ¿entiendes? No es un bien mueble, pero no es un bien mueble amortizable. Un bien amortizable es un bien destinado a la obtención de renta gravada, que yo utilizo, amortizo fiscalmente su desgaste y obviamente puedo deducir los gastos de su mantenimiento. ¿Está bien hasta acá? Entonces, apartado tercero, dice la ley, están grabados los resultados provenientes de la generación de bienes muebles amortizables, cualquiera sea el sujeto que las obtenga. ¿Por qué dice cualquiera? ¿Por qué debe decir cualquiera sea el sujeto que las obtenga? ¿En qué punto sería redundante esto? ¿Es necesario que diga cualquiera sea el sujeto que la obtenga para cuando quien vende un bien mueble amortizable es una sociedad anónima? Sí, ahí sería redundante, entiendo. Claro, sería redundante porque habíamos dicho que la sociedad anónima le queda por la teoría del balance. En consecuencia, cualquier utilidad que genera, venta de un freezer o vende
una computadora, o vende una clínica, un angiógrafo, o vende un aparato de rayos, está siempre alcanzado, porque por la teoría del balance está siempre todo alcanzado. Es importante considerar que tan solo para las personas humanas reviste cierta entidad esta consideración legal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque me tiene que decir que sea para cualquier sujeto, para que yo sepa que también las personas humanas que liquidan por la teoría de la fuente tienen que pagar impuestos por la ganancia de una computadora, porque de otra forma estaría cansado. ¿Me siguen? Ok. Voy al apartado cuarto. Y ahí es donde se complejizó el tema en el año 2017, con un tema también político que nos viene a cuento considerar, la moción de la oposición que quería que se grabara la renta financiera, etcétera, etcétera. Lo cierto, lo concreto es que hasta ese momento, por imperio de la ley 26893 del año 2013, tan solo estaba grabada la ganancia obtenida por la venta de acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera sea el sujeto que las obtenga. A partir del año 2018, cualquiera sea el sujeto, persona humana, sucesión en divisa o persona jurídica, ¿está bien? Cualquier sujeto, que obtenga una ganancia por la venta de acciones, valores representativos y certificado de depósito de acciones y demás valores, cuotas, partes y participaciones sociales, incluida la cuota parte de fondos comunes de inversión y certificado de participación en fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores. Es decir, que esta es una recontraexcepción a la norma de fondo que te dice que la utilidad obtenida por la realización de un bien de capital no está alcanzada porque agota la fuente productora. Son todas excepciones que el legislador ha decidido incorporar en el marco de la ley. ¿Está bien? Es decir, que a partir del año 2018 ya no me queda mucho por decir esto no está alcanzado, porque obviamente está todo alcanzado. ¿Me sigue lo que digo? Lo único que no está alcanzado es la venta de moneda extranjera. Por ejemplo, yo vendo dólares, eso no está alcanzado. Vendo yens, no está alcanzado. Vendo, no sé, euros, eso no está alcanzado. Pero el resto, todo lo que son operaciones financieras de inversión, la utilidad obtenida está alcanzada. Después veremos qué tratamiento se le dispensa a partir de la exención que decide el legislador. ¿Está bien? La utilidad obtenida por la venta de acciones está alcanzada, perfecto. Pero guarda que si vos las acciones que estás vendiendo cotizan en la Bolsa de Buenos Aires, o una bolsa regulada por la Comisión Nacional de Valores, eso está exento. Bueno, igual está grabado, pero el legislador te lo exime. ¿Se entiende? Finalmente, quinto apartado del artículo segundo. Quinto apartado del artículo segundo. Te dice, están grabados los resultados derivados de la generación de inmuebles. ¿Y vos me dijiste que la utilidad obtenida por inmuebles agotaba la fuente productora y entonces no está alcanzado? Sí, pero ahora está alcanzado. ¿A partir de cuándo? A partir del año 2018. O sea, que la utilidad obtenida por la venta de inmuebles y la transferencia de derechos sobre inmuebles, cualquiera sea el sujeto que lo obtenga, está alcanzado, así dice el quinto apartado del artículo 2. Ahora, cuando vas a leer una ley, tenés que evaluar, analizar el alcance que le quiso dar el legislador y obviamente la vigencia. Una ley tiene que tener vigencia, con lo cual esto está vigente a partir del 1 de enero del año 2018, pero cuidado, te vas a la vigencia de la ley y te dice, cuidado, pará, vas al artículo 86, inciso A de la ley, y te dice, las operaciones detalladas en el quinto apartado del artículo segundo están alcanzadas siempre y cuando el enajenante, el vendedor o cedente, hubiera adquirido el inmueble a partir del 1 de enero del año 2018. ¿Eso qué significa? Que si yo compré un inmueble en el año 2017, 2016, 15, 14 y lo vendo ahora, la utilidad no está alcanzada. ¿Por qué? Porque el inmueble lo tengo que comprar a partir de ahora. Eso abona la idea del principio de certeza, eso abona la idea de que no sea retroactiva la ley,
porque yo no compré el inmueble con el ánimo de después tener que pagar impuesto a la ganancia por la venta. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando el bien que yo estoy vendiendo en el año 2021 lo recibí por herencia, legado, donación de un tercero? Me lo donó mi padre o lo recibí a partir del fallecimiento de mi padre. Bueno, acá no importa cuándo lo recibiste, sino que importa cuándo lo compró tu padre. Es decir, que si tu padre compró el inmueble en el año 2000, ¿está bien? Tu padre falleció en el año 2020 y vos lo vendés en el año 2021, no importa que vos lo recibiste por herencia en el año 2020, sino que lo que importa es que tu padre lo compró en el 2000. Como tu padre lo compró en el 2000, la venta que vos haces en el 2021 no está alcanzada. ¿Está bien? O en el caso de bienes recibidos por herencia, legado o donación, cuando el causante donante hubiese adquirido con posterioridad a esta fecha. Como no lo adquirió con posterioridad, la utilidad obtenida por los bienes recibidos en donación no está alcanzado siempre y cuando el causante, el donante excedente, lo hubiera adquirido con anterioridad al 1 de enero del año 2018. Bajo la hipótesis de que no está alcanzado, paga otro impuesto, que es el impuesto a la transferencia de inmueble a la tasa del 1,5%. ¿Bien? Ok. Ahora, preguntas hasta acá. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, cuestiones colaterales de todo esto. Primero, a efectos de que no sea tan gravoso el hecho de tener que pagar impuestos sobre bienes que no generan rentas habituales, es decir, yo vendo esta oficina que están a mi nombre, obviamente voy a tener una ganancia importante en pesos, ¿está bien? Que me va a obligar a pagar impuestos a las ganancias, no es una ganancia habitual, es una ganancia extraordinaria. Entonces, ¿qué me dice la ley? Para que yo no tenga que pagar la tasa máxima de imposición, que es el 35%, se aplica un impuesto específico, diferente, que el legislador ha definido en el 15%. Entonces, tanto para el caso de los conceptos referidos en el apartado cuarto de la ley y lo referido en el apartado quinto, la tasa de imposición no será la progresiva hasta el 35%, sino que el sujeto va a pagar el 15% entre la diferencia entre el precio de venta menos el costo computable, y se permite, para el caso de los bienes adquiridos entonces a partir del 1 de enero del año 2018, la actualización del costo. Es decir, yo el inmueble lo compré en el año 2018, lo vendo ahora, puedo actualizar el costo para parear contra el precio de venta. ¿Está bien? Primer tema. Segundo tema. ¿Quién me sabe decir por qué diablos se le ocurrió al legislador, primero, o quién diablos fue el legislador, o quién fue la cabeza brillante que se le ocurrió decir, o bajo qué presupuesto de hecho, que la utilidad obtenida por la venta de un inmueble está alcanzada por el impuesto a las ganancias cuando esté realizada en cabeza de una persona humana? ¿Por qué incrementar la presión fiscal sobre una persona humana que hasta ese momento no pagaba impuestos por la venta de participaciones en fideicomisos, ni en la participación de fideicomisos financieros, ni de obligaciones negociables, ni de fideicomisos de construcción, ni de monedas digitales? ¿Por qué se define esto? ¿Quién me hace un análisis un poquito más político, un poquito más de fondo del tema? Para mí viene un poco por el lado de lo que llamábamos en las primeras clases, el tema de un gasto público altísimo y la necesidad de recaudar nada, en toda transacción que pudiera existir. Más allá de cualquier tema político, digo, o sea, me refiero más a lo impositivo, que bueno, lleva cada vez más a una presión impositiva cada vez más grande, y hoy lo venimos viendo también en otros temas, más allá del tema de inmuebles, etcétera, que puedan estar grabados o no, que se van grabando cada vez más hechos imponibles, por decirlo de alguna forma. Creo que viene un poco por ahí. Bien, ¿qué más?
Y Marcelo era un poco eso, más político, es decir, ponerle una renta a los negocios financieros y demás. Entonces, me parece que fue Massa el que lo impulsó en su momento. Yo no Fue recuerdo Massa, bien. sí, Pero... fue Massa. Pero, a ver, antes de que, es decir, te cuento un poquito el derrotero histórico para que ustedes entiendan, más allá de los aspectos técnicos, el leitmotiv de todo esto. Macri gana las elecciones de medio término en el año 2017. ¿Está bien? Segundo año de su mandato. Le quedaban 2 años por delante. Sí. Él pretende impulsar 3 reformas. Reforma a la ley de jubilaciones, reforma laboral y reforma impositiva. Cuando sale el proyecto de la ley 27430, es decir, ellos tenían que llegar a diciembre con la ley aprobada, tenían que llegar a diciembre con la ley sancionada, por lo que vimos, voy atando todos los temas, por lo que vimos en el caso de retroactividad de la ley, pues podés modificar la norma, pero tenés que modificar antes de que entre en vigencia el periodo en cuestión. ¿Está bien? Entonces, el objetivo planteado en la reforma, yo te lo digo porque no tan solo soy muy amigo de un ministro de aquel momento, sino que además soy amigo de quien tenía en su mano impulsar la reforma, que era el subsecretario de Política Tributaria, y he hablado con ambos, de hecho he participado en conferencias donde el tipo decía, el fundamento de esta reforma ¿cuál es? Estados Unidos, la Comunidad Económica están gravando más a las personas humanas y menos a las empresas, a efecto de que las empresas generen flujo de reinversión y generen crecimiento económico. Eso es lo que pensó la administración de Macri. ¿Está bien? Entonces, de la mano del incremento de la presión fiscal a la persona humana, ganancia por la venta de inmuebles, ganancia por la venta de acciones, ganancia por la venta de fideicomisos, etcétera, se redujo la presión sobre la sociedad de capital. La sociedad de capital pagaba el 35% de impuesto a las ganancias y a partir del año 2018 empezaron a pagar el 30%. Durante 2 años y a partir del tercer año van a pagar el 25%. Reducir la carga fiscal sobre las sociedades y aumentar la carga fiscal sobre las personas humanas. ¿Está bien? Eso estratégicamente puede estar bien o mal en sí mismo, pero lo seguro, lo certero, que yo se lo dije a estos 2 muchachos, por la relación que tengo con ambos, digo, mira, ustedes, esto está muy lindo, pero se van a pegar una piña, que van a salir despedidos por los aires. ¿Por qué? Porque lo certero es que a partir del año 2018 la sociedad deja de pagar el 35% y va a pagar el 30%. Vas a bajar 5 puntos de recaudación de las sociedades. Y para recuperar esto vía dividendo, porque el impuesto a los dividendos estaba al 7%, tenés que empezar a generar ganancias a partir de ese momento, porque el dividendo anterior no va a estar alcanzado. Primer punto. Y para que puedas ir recuperando la ganancia, dejar de pagar certeramente la sociedad y empieces a recaudar por la venta de inmuebles, por ejemplo, los tipos tienen que comprar los inmuebles del año 2018. Todo lo que vendan inmuebles que tienen atesorado de antes, cuando lo vendan, no está alcanzado. Vas a perder recaudación. Sí, el objetivo nuestro es reducir la carga fiscal, por lo menos en 3 puntos del PBI, ¿está bien? A efecto de lograr que vengan las inversiones, a efecto de lograr el despegue económico. Y bueno, pensalo bien, porque para mí te vas a pegar una piña monumental, porque no tengas problema, vamos a tomar crédito internacional. Enero, febrero, marzo del año 2018, sequía, vino Trump, empezaron a grabar a las operaciones financieras de los no residentes, con lo cual las inversiones colombianas se fueron y te pegaste la piña. Es decir, que tomaste una decisión de política tributaria, modificaste la ley, este es el fundamento, ¿está bien? Pero no lograste el objetivo. Hoy, ¿qué dice Marcó del Pont? ¿Qué dice Tolosa Paz? ¿Qué dice Axel? Estos pibes bajaron la presión fiscal, no vinieron las inversiones, desfinanciaron el Estado, tomaron deuda, ¿está bien? Y explotó todo por los aires. Con lo cual, en un razonamiento tautológico, a mi juicio no muy certero, dicen, como bajar impuestos no genera inversiones,
y no le permitió al Estado reactivar la economía, ¿qué vamos a hacer? No aumentemos impuestos, total, no tiene ningún impacto. Es decir, A es igual a C, B es igual a B, evidentemente entonces C es igual... No, no es así, papá, no es lo mismo. Pero el razonamiento que están adoptando, evidentemente es ese. Aparte Macri, lo que hizo fue permitir que durante 3 años las personas humanas no paguen impuestos sobre los bienes personales. 3 años, ni las sociedades tampoco como responsable sustituto. Es decir, bajó la presión fiscal en 2,5% del PBI, pero obviamente cuestiones colaterales, la sequía del año 2018, el tema de la salida de inversiones, la restricción que le impuso el nuevo gobierno en Estados Unidos, etcétera, etcétera, generaron, digamos, situaciones no deseadas. Pero ustedes me dirán, ¿por qué razón se gravó la utilidad obtenida por la venta? Bueno, no es tan solo para aumentar la presión fiscal en forma indiscriminada para aumentar el gasto público, sino todo lo contrario, para reducir la presión fiscal sobre las sociedades, tratando de sopesarla con la utilidad de la persona humana, pero cometiendo el grave error del apartado 4. ¿Por qué? Porque el mercado financiero, cuando empezó a estar grabado, empezó a restringir la inversión en el mercado financiero. Por eso el dólar, que en diciembre del año 2017 estaba en 30 y pico de pesos, a fin del año 2018 estaba en 60 pesos. ¿Por qué? Porque la gente se fue al dólar. Porque no quería pagar impuestos por los plazos fijos, por la venta de acciones. Entonces, hicimos una prueba piloto para ver cómo nos iba y nos pegamos una piña sideral. ¿Qué hicieron los que promovieron la reforma tributaria en el 2017, que fue la 27430? Cuando fueron gobierno del año 2019, derogaron la renta financiera. Todo esto quedó derogado. Lo que impulsó Massa, cuando era oposición, cuando el tipo es presidente de la Cámara de Diputados, ley 27541, 23 de diciembre del 2019, deroga la renta financiera, ¿me entendés? Hicimos una movida como probar una vacuna. ¿Ves cómo te va con la vacuna esta del COVID? Vacunemos a todo el mundo. Después los efectos colaterales de la vacuna, no sé, veamos, pero probémoslo en los seres humanos. Es lo mismo hicieron. Pero el leitmotiv de esta incorporación fue ese. ¿Se entiende? Para que no quede tan solo abstraído de la realidad y decir, ¿por qué está grabada la venta de inmuebles? Bueno, porque se trató de mutar la presión insostenible que tenían las sociedades a las personas humanas. Ahora, esta gente, también lo que hizo la 27630, publicada en junio, volvió a aumentar la tasa de imposición en las sociedades al 35%, más 7% de dividendos, hacen el 40%. O sea, pasamos del 25 al 35%, ¿está bien? De un plumazo, pero no me derogaste el impuesto a la renta por la venta de inmuebles, no me derogaste el impuesto a la renta por venta de fideicomisos, ¿está bien? Me dosificaste el impacto de, por ejemplo, intereses de plazos fijos o rendimientos de títulos públicos. La ganancia de capital no se modificó. Bueno, anyway. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, he cumplido en desarrollar todo el hecho imponible del impuesto a las ganancias. Este es el hecho imponible, el aspecto material, el aspecto personal, ¿está bien? El aspecto territorial. Nos resta, obviamente, el aspecto, territorial, nos resta el aspecto temporal, que desarrollaremos en extenso con el artículo 24, y el aspecto cuantitativo cuando veamos la liquidación. Pero los 3 primeros aspectos están definidos artículo 1, artículo 2. Mañana van a hacer un desarrollo práctico de esto con el ejercicio 1 y creo que es el ejercicio 3 referido a residencia. Les pido por favor que lean el título octavo de la ley, artículo 116 y siguientes referidos al concepto de residencia que nos faltó considerar. Bueno. El próximo lunes vamos a terminar con la bolilla 12, que es teórica, vinculado con temas de la imposición a la renta, teóricos, y vamos a arrancar con el tema fuente. Vamos a analizar el artículo 5 de la ley en detalle y los artículos siguientes hasta el artículo 22 de la ley de establecimiento permanente.
Por favor, lean. Estos son consideraciones específicas que hace la ley a efectos de definir cuál es el tratamiento que se le dispensa a determinadas actividades cuando el sujeto que las realiza, más allá de ser o no residente, las realiza en el país. Cuáles son las presunciones en virtud de la cual un individuo no residente que realiza actividades en el país está obligado a pagar el impuesto a la ganancia vía la retención en la fuente. Bueno, a una pregunta, hasta acá hay 50 personas conectadas, fantástico. ¿No hay preguntas? No, profe, de mi parte no, muchas gracias. Bueno, ok. Entonces, nos despedimos, que tengan buen fin de semana y Dios mediante nos veremos el lunes conmigo a las 7 de la mañana. Mañana Diego Mazzaroni también los va a invitar para la clase también por la plataforma Webex. Bueno, nos vemos. Bueno, entonces, que sigan nos bien. vemos. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta el lunes. No, profe, gracias. Muchas gracias. La profe.